muy poco investigados, lo que no permite que haya continuidad o seguimiento en los pacientes. Esto provoca de que en el futuro estos pacientes no tengan una intervención, lo que llamamos seguimiento, y que es uno de los problemas más serios, conjuntamente con la prematuridad, productores de parálisis cerebral o de déficit en el neurodesarrollo. Bajo ese concepto, nosotros tenemos que saber qué situaciones vamos también a escribir en las historias clínicas para que de esta forma nosotros podamos tener una idea de lo que estamos soportando, con qué evidencia, porque esto va a tener una cantidad de connotaciones legales que pueden eh, llevar a una situación penal a cualquier médico, y pues a eso se suma que en algunos casos puede esta condición cambiar la vida de una persona. Cambia la vida tanto del paciente como cambia la vida también del médico, donde está inmerso en una situación legal, y la tendencia pues es a achacarle al médico la culpabilidad del problema. En ese orden de ideas, vamos a mirar qué es realmente la asfixia perinatal y dónde debemos considerar el problema de la asfixia perinatal. Cuando hablamos de asfixia perinatal, vamos a partir de ese proceso que ya les había yo comentado, y era el proceso de adaptación. El proceso de adaptación es un proceso crítico, es un proceso delicado, en el cual si esta no se lleva a cabo, vamos a poder tener el riesgo de que el paciente sufra trastornos, dentro de los cuales está la hipoxemia en cualquier momento. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a considerar que cualquier paciente que tenga la falta de vigor al nacer, como habíamos dicho, un niño vigoroso, la falta de vigor le vamos a dar el concepto de depresión al nacer. O sea, el niño que no respira tiene una depresión. No tiene respiración, no tiene una disminución de su frecuencia cardíaca debajo de 100 y tiene un tono. Ahí nos enfrentamos al minuto de oro. El minuto de oro no se asiste como nosotros ya en RCP lo hemos dado, lo hemos comentado. Entonces, el paciente va a tener un deterioro que puede llegar a la asfixia. Pero el concepto inicial que va a reposar en la historia clínica es de recién nacido, término, con depresión al nacer, y la palabra clave es riesgo de asfixia perinatal. ¿Por qué razón? Porque si yo le pongo asfixia perinatal, en el momento de la investigación, por auditoría de la historia clínica, o en el momento de
que nos vayamos a enfrentar a una situación legal, una demanda o algo, entonces los pacientes o el paciente, nosotros nos va a pedir la contraparte que justifiquemos el diagnóstico. ¿De acuerdo? Y si no tenemos la justificación del diagnóstico, pero la clínica del paciente está presente, podemos de lado y lado tener problemas. Incluso se nos puede decir a nosotros que fuimos los que recibimos el paciente después que se asfixió y que no fue culpa de nosotros, que somos los culpables del problema porque ahí no está descrito en ningún momento que hay un paciente asfixiado. El concepto de asfixia perinatal es la ausencia de oxigenación a las células y sobre todo teniendo en cuenta la delicadeza del tejido cerebral, el tejido del sistema nervioso central. Entonces vamos a encontrar que este tejido va a ser el órgano blanco de la hipoxia, con daños que pueden ser totalmente irrecuperables. Entonces vamos a estar en presencia de algo que se denomina encefalopatía hipóxico-isquémica, como una antesala de la asfixia. En ese orden, debemos tener en cuenta que es una entidad que produce una morbimortalidad bastante alta cuando se establece ya una asfixia y que los pacientes que logran salir adelante van a tener una discapacidad durante toda la vida que va a generar una carga alta económica, social y, por supuesto, lo más delicado, el lastre familiar y la situación familiar que se vive con este paciente genera la descomposición de la familia, el abandono por parte de por lo menos el padre. Casi siempre la experiencia me ha mostrado a mí que se presentan ambos casos. He visto padres que se han quedado con sus hijos. He visto madres que han abandonado a sus hijos, que uno en la lógica uno no diría, bueno, la mamá nunca abandona. He visto los dos casos. La asfixia perinatal se puede definir como la agresión producida al feto o al recién nacido alrededor del momento del nacimiento por la falta de oxígeno o de una perfusión tisular adecuada. Esta condición conduce a una hipoxemia e hipercapnia con acidosis metabólica significativa. Entonces, esto que está totalmente claro, pienso yo que no necesita mucha explicación, se produce por la ausencia de inicio del fenómeno o del proceso respiratorio normal, cualquiera que sea la causa. Entonces, posterior a esto, llega el fenómeno de disminución de la oxigenación o por las condiciones de tipo reflejo vascular, la falta de perfusión
o circulación cerebral en los diferentes tejidos, zonas del cerebro. Lógicamente, cuando no tenemos el oxígeno, cuando no tenemos la perfusión, vamos a tener primero una hipoxemia, después ya tendremos el daño de hipoxia, o sea, disminución de la falta de oxigenación al cerebro, a las zonas al cerebro o cualquier tejido. Después de esto vamos a tener ya la ausencia total de la oxigenación, la anoxia, y posteriormente vamos a tener los mecanismos que tiene la célula cerebral como reflejos, como defensas, fenómenos después de reperfusión que ahora lo miramos, y en conjunto el final es la falla energética de la mitocondria, en lo que respecta a la producción de energía, y posteriormente la muerte de la célula, que ya es la necrosis tubular, perdón, la necrosis neuronal. Entonces, este es el mecanismo final. Aumento de un fenómeno que conocemos como apoptosis, y que ustedes ya lo habrán visto en algún momento, la muerte cerebral programada, que no sé cómo lo entienden ustedes, me imagino que ya lo han tocado. A ver, Andrea, ¿qué es lo que tú entiendes de apoptosis? Doctor, es la muerte programada de la célula. No, eso sí es cierto, pero ¿qué significa eso? Brian. Doctor, es la serie de vías que toman un cierto tejido, unas células, que tienen como pues objetivo programar la muerte celular con el fin de frenar la proliferación de las mismas, y pues que este mecanismo está dado genéticamente, que se considera pues una alternativa fisiológica del mismo. Bueno, entonces les hacía la pregunta porque hay algo que siempre les voy a recomendar, que cuando lean un artículo, cuando lean una publicación, cuando lean un tema, léanlo de verdad. No léanlo, apréndanse una frase y que esta frase quede como que ya lo dije y no más. La muerte cerebral programada tiene eso, tiene una programación genética que en los diferentes tejidos se cumple. Puede ser un control del envejecimiento, ¿de acuerdo? Puede ser un control o puede estar sujeta a una serie de factores que ya no son genéticamente controlados, sino que pueden estar relacionados con este tipo de situaciones patológicas como es la anoxia celular. Dentro de los factores de riesgo, antes uno siempre sitúa dentro de los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, antes siempre se consideraba que todo estaba relacionado, con el proceso del nacimiento y la falla del problema de la falta de una transición adecuada.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo se considera que hay una serie de factores antes del nacimiento y por eso es que se investiga o se hace el control del trabajo de parto o se predice con investigaciones si hay alguna situación durante la gestación que pueda conducir a algún tipo de alteración, incluidas dentro de esto las alteraciones genéticas. En un momento en que nace un niño puede ya venir con un diagnóstico de una patología genética que uno dice, bueno, estos pacientes al nacer tienen son proclives a tener esto, o que usted también investigó la vida prenatal y encontró que había una cardiopatía X y que esta cardiopatía era una cardiopatía compleja y que lógicamente va a generar un problema serio, o que tiene una alteración relacionada, por ejemplo, como lo habíamos visto, con una ictericia por factor RH y va a tener un problema severo con una anemia severa y un trastorno hemodinámico severo. Entonces, así, estos señores que ustedes ven aquí, perdón, estos señores que ustedes ven aquí, Brown, Volpe, Badawi, Cohen, cada uno tiene su propio concepto de cuáles son las frecuencias con que se presentan los problemas, si es antes del parto, si es durante el parto, si es en ambos o si es ya en el niño nacido que se presentó el problema. Ya cuando él nació y hubo algún tipo de alteración. Yo creo que uno debe ser un poquito flexible en pensar que en todos los momentos, aunque ellos tuvieran este tipo de estadísticas, y uno de los más respetados en ese concepto fue Joseph Volpe, que es un neuropediatra europeo, Bélgica, creo que el doctor Volpe, y que es una autoridad mundial en neuropediatría. Entonces, él considera que durante el momento del parto es donde más se presentan este tipo de alteraciones. Sin embargo, miren ustedes que Brown le da un porcentaje más alto a las lesiones antes del parto. En cambio, hay unos que lo relacionan en ambos, anteparto e intraparto, y yo pienso que es hasta un concepto bastante importante. O sea, el problema no está en el momento que el niño nace solamente. Hay algunos que ya arrastran una situación de hipoxia y de hipoperfusión, cuando hay unas alteraciones que están relacionadas, por ejemplo, con problemas de la placenta, que pueden ser agudos como las hemorragias del tercer trimestre, o pueden ser crónicos como el envejecimiento placentario o la presencia de infecciones congénitas a la placenta. Entonces, por eso es que los factores de riesgo se distribuyen así, cada uno los ha investigado como considera. Le dan mayor valor definitivamente a los factores antes y durante el parto. A los neonatales le dan menor valor y bueno, lógico, usted tiene ya más control sobre el niño, aunque no deja de ser en muchos sitios todavía, dependiendo de la calidad de los grupos de trabajo, que algunos niños nacen y hay un muy mal control en las primeras, en todo el momento, durante la época de recién nacido y durante los momentos críticos.
Y de pronto esto hace que ya el niño instalado en los días en los días neonatales vaya a tener una alteración afíctica y eso no es raro. Ejemplo, el paciente que tenía algún problema de dificultad respiratoria y nadie pues se dio cuenta y a las 24 horas ya te hace una claudicación, una aspiración de alimento, también es una posibilidad. Ya las otras situaciones relacionadas con infecciones pues ya orientan hacia otro campo, pero para un campo eminentemente de compromiso respiratorio, pues sí es posible. Pues, ¿qué debe quedarle a ustedes claro? Que durante la vida gestacional se presentan alteraciones que pueden repercutir en el momento del nacimiento, que la embriogénesis también se compromete, que la genética también, que los momentos previos al nacimiento son críticos dependiendo de que el feto no pierda lo que llamamos bienestar fetal. Antes se hablaba del sufrimiento fetal agudo, hoy se habla de la pérdida del bienestar fetal y que los controles del parto son esenciales. Así como se perfecciona el proceso de transición, se debe perfeccionar el proceso antes del nacimiento. Entonces aquí tenemos la patogénesis, una alteración de la oxigenación materna, una alteración de la circulación materna. A ver, Camila, ¿dónde crees tú que puede estar situada una oxigenación materna alterada? Realmente no sabría, doctor. Camila, yo quisiera que pensaras, no que sepas, de pronto no lo has leído nunca, pero piénsalo, por favor. Analícenlo. El proceso de aprendizaje es eso. Doctor, ¿podría ser tal vez el caso de una madre con una hemorragia o que por alguna razón tenga una hipoxemia ella por estar inhalando dióxido de carbono, no sé? Lo que dicen no es anormal, pero si fuera más frecuente, no tan complicado, en el tiempo real, ahora, Una madre con neumonía por COVID. perfecto, Sí, que tenga COVID. correcto, Doctor, una hoy, madre con hoy, neumonía, por ejemplo, también. cualquier clase, Un EPOC. un EPOC, sin embargo, no es lo usual. ¿Por qué? Porque el EPOC es una enfermedad que tiende a ser de personas de mayor edad. Es raro, por ejemplo, que tú encuentres una mujer de 20 a 30 años con un EPOC, pero con COVID todos los días. O una madre Ayer asmática. exactamente una mamá asmática, más frecuentemente que una mamá con neumonía. Bueno, ya no tanto por el COVID. Hoy les había comentado algo a ustedes sobre lo que ustedes tenían que cuidarse, que estuvieran pendientes, que las cosas no estaban fáciles. Cuando llegué a la clínica, había 4 pacientes. Después de los casi 100 que hay hospitalizados y con dificultad respiratoria.
Y después de haber visto la funeraria salir un poco en la mañana con los muertitos, me enteré que habían 4 pacientes con dificultad respiratoria ya severa y que necesitaban respirador, ventilador. La edad era 54 años, 60 años, 25 años y 29 años. No había para dónde remitirlos y parece que de pronto podía encontrarse un solo ventilador, que no había ninguno más en la clínica. Todos estaban ocupados. Ya no les servía el oxígeno por cánula nasal, por cánula de alto flujo, por terapia con CPAP, con reservorio de oxígeno, nada de eso. En otras palabras, si no eso pasaba, pues en las horas próximas a esas probablemente se podían morir. Ya ustedes saben que las ciudades están cerradas para los traslados porque ya no hay dónde. Entonces, ese tipo de situaciones quería que lo supiera para que no se descuiden con sus cuidados. Bueno, entonces sí, la oxigenación materna alterada, circulación materna, ya habían dicho que una hemorragia del tercer trimestre del embarazo, como una ruptura uterina, como un desprendimiento de placenta normoinserta, como una placenta previa, pueden producir una alteración de la circulación y lógicamente esa conlleva a una hipoxemia, alteración en el intercambio de gases de cualquier clase, una circulación umbilical alterada, por ejemplo, en los pacientes que tienen un prolapso del cordón umbilical, y una tensión de disminuida del feto dentro del útero, producto de cualquiera de las previas informaciones, de los previos situaciones ya mencionadas, van a llevar al fenómeno de hipoxia. Si nosotros tenemos que la glucosa y el oxígeno son el comburente y el combustible de la producción energética por parte de la mitocondria. Allí se forma la energía para la supervivencia celular a través de los mecanismos metabólicos que necesiten y que todos necesitan energía. Pues la energía al fallar, pues se va a producir la muerte celular. Entonces, lo primero que desencadena la hipoxia y la isquemia es una falla energética. A partir de ahí se produce un daño celular que conlleva a la muerte celular y de esto ya lo que queda es, dependiendo de la intensidad de este daño, nos queda la secuela a nivel cerebral. Cuando nosotros reanimamos el paciente, en algún momento hay un fenómeno de reperfusión, o sea, cuando nosotros asistimos, hay un fenómeno de reperfusión, que a la vez genera recuperación de los mecanismos metabólicos intracelulares cerebrales, como ahora lo miramos en una diapositiva,
lo que aumentaría la apoptosis. Igual por este mecanismo se va a producir la muerte celular y las secuelas que entraña esta fisiopatogenia. Ahí tenemos ya más esquematizado falla de energía, falla de ATPasa, desequilibrio electrolítico celular y a nivel de la membrana celular se produce un proceso de despolarización alterado. María del Mar, ¿de qué te acuerdas del proceso de despolarización? ¿Me escucha, doctor? ¿Cómo? ¿Usted me escucha? Sí. Bueno, doctor, de la despolarización, me acuerdo que es la disminución del potencial de membrana. En este caso de... Sí, en el proceso de despolarización hay una variación del potencial de membrana. Pero doctor, usted me está preguntando desde qué aspecto, porque lo puedo explicar desde la célula neuronal o cómo. La neurona, estamos hablando de la neurona. Bueno, entonces la despolarización, como le dije, es una disminución del valor del potencial de membrana en una neurona. Entonces, aquí tendríamos que tener en cuenta cuál va a ser la estructura de esta, que cuando la neurona recibe un estímulo, el impulso nervioso que va a estar producido viaja a través de todo el axón. Bueno, eso era lo que quería que me dijeras. Eso que estás ahí, que estás en la lectura que estás haciendo, me gustaría que la dijeras porque ahí nosotros vamos a obtener la falta energética, la falla energética cerebral. Entonces nosotros no vamos a tener el proceso normal de neurotransmisión. ¿De acuerdo? No vamos a tener el fenómeno normal de neurotransmisión. Y miren ustedes qué fenómenos se alteran. La liberación mitocondrial de calcio altera el calcio intracelular. También hay un trastorno que conjuntamente con la despolarización aumenta la entrada de sodio a la célula. Se aumenta la recaptación, miren ahí, y este fenómeno al final va a producir edema de la célula. Y no se olviden que en el fenómeno de asfixia estamos hablando ya de un edema celular que ustedes conocen. No, el paciente se asfixió y ahora tiene edema cerebral. Ahí tienen el mecanismo. Si este calcio intracelular se altera, también se activan enzimas, pero con la característica de ser enzimas citotóxicas que van a destruir DNA. ¿De acuerdo? Se liberan lípidos activos que producen citocinas o citoquinas proinflamatorias. Se produce también liberación de óxido nítrico.
con trastornos vasculares cerebrales. Se aumenta. El óxido nítrico es un vasodilatador, alterándose en conjunto toda la hemodinamia del cerebro. Se produce una inflamación con liberación de radicales libres y se entra en un fenómeno de autorregulación alterada, de feedback alterado. Miren todo el mecanismo, que al final termina siendo un mecanismo que se autoalimenta. Se liberan enzimas citotóxicas, se aumenta la reperfusión en el momento de la recuperación después del daño inicial. Se produce, todo finalmente va a producir daño de la célula, pero estos son los mecanismos moleculares del daño. Entonces, el problema es a nivel sistémico. Sin embargo, la célula que más se afecta en un porcentaje mucho más alto es la célula cerebral. Y por más que nosotros podamos intervenir la asfixia, los porcentajes de mejoría hoy, después de un paciente con una asfixia severa, son casi nulos, como ya veremos. La clasificación clínica se hace con base en la clasificación de Sarna. Hay una que se llama Sarna-Ansarna, una clasificación que hicieron después, pero como ustedes ven, lo que se hace es que se consideran, se mezclan una serie de factores para dar una especie de aproximación pronóstica posterior a la clasificación. Miren ustedes donde dice estado mental del individuo en la forma leve o SARNAT-1, hiperalerta. En el 2 está dormido, letárgico, y en el 3 está en coma. Necesidad de apoyo respiratorio. En los dos primeros no lo hay, casi siempre el niño se asfixia, pero no está necesitando respiración porque tiene automatismo respiratorio, pero en el caso 3 sí está necesitando respiración asistida. Los problemas de alimentación también van a ser de leve, moderado a severo, así como el tono. El niño, el primero, está irritable, llorón, y de pronto nadie se imagina que es una forma de presentación de la asfixia. El tono se aumenta en los niños más comprometidos, pero sin llegar al estado de flacidez que ya se presenta en el paciente con una asfixia severa. Convulsiones, que entre otras cosas es de mal pronóstico, en el 2 y en el 3, pero muy tempranas en el estado 3. Y las posibilidades de muerte, mírenlas, en el estado 1 es menor del 1%, en el estado 2 es del 25%, y en el estado de Sarna 3 o de asfixia severa va a ser la posibilidad de muerte del 75%, con el agravante de que el que se salva queda con daño cerebral permanente. Habrán otras clasificaciones, pero miren ustedes que en el estado 3 el 96% evolucionan a un mal pronóstico. ¿Qué significa? Que de ese 25% que salió, solo un 4% pueden tener alguna posibilidad, pero que sea una verdadera recuperación, tal vez no. Entonces, el problema está vigente. El 20% en las asfixias
iniciales tal vez no tiene un compromiso orgánico, pero el sistema nervioso central se lleva el 60 al 70% de este compromiso, y por eso la orientación siempre a hablar de asfixia cerebral. Pero eso no significa que los otros órganos no se afecten, y es así como los riñones se afectan en el 42% de los casos en forma de necrosis tubular, el 20% o 26% en forma en la condición pulmonar, que es más o menos que la presentación es una hipertensión pulmonar, que es la presencia de presión alta en el lecho vascular pulmonar, al igual que existe en la vida intrauterina, pero que en la vida intrauterina es normal. Condiciones cardíacas también. Dentro de las condiciones cardíacas tenemos que estos niños pueden hacer infartos, hacen isquemias subendocárdicas, compromiso de musculatura papilar, o sea, de las válvulas, y se produce una regurgitación a nivel tricuspidio o a nivel mitral, producto del daño isquémico de la musculatura papilar. En los días subsiguientes se pueden encontrar problemas gastrointestinales de toda clase, hasta incluso enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Porque todo el fenómeno de hipoxia afecta a todos los tejidos del organismo, aunque nosotros sepamos que el cerebro es el más sensible. Todo esto, ¿a qué va a conllevar? A que en conjunto las alteraciones, no solamente la lesión cerebral, porque es que es probable que la lesión cerebral al inicio no fue grande. Pero ¿qué pasa? Que si se alteran otros órganos de la economía, este paciente va a permanecer más tiempo en la unidad de cuidado intensivo. Si se pueden adicionar problemas, ejemplo, si un paciente tiene una hipertensión pulmonar y no se asfixió inicialmente a un grado severo, pero hace una hipertensión pulmonar severa de difícil manejo, en la cual la oxigenación se va a alterar, entonces yo no voy a poder lograr que este paciente mantenga unos niveles de oxemia normales. Entonces, lo que no se presentó en el periodo del nacimiento se va a presentar posteriormente por las alteraciones de la oxigenación. La mortalidad en la asfixia moderada es del 3% aproximadamente. Ya habíamos dicho que la asfixia severa tiene una mortalidad del 50 al 75% y que los sobrevivientes desarrollan secuelas neurológicas casi en el 96%. Después de las 72 horas, los dos primeros estadios de la asfixia, el leve y el moderado, tienden a mostrar una mejoría. El niño empieza a comer de pronto, empieza a tener mejor actividad. Si tiene un poquito de necesidad de oxígeno no invasivo, pues no está intubado, pues no va a necesitarla. Sin embargo, los síntomas en las primeras, pero en el caso del paciente severo, ya la cosa se hace más grave y es incierta esa recuperación, porque puede terminar con la muerte o con unas graves secuelas. En las primeras horas
todos los mecanismos son secundarios a la depresión cerebral que habíamos dicho. La depresión respiratoria conlleva siempre un componente cerebral. ¿Por qué? Ustedes saben que la función cerebral, pulmonar tiene un comando a nivel del tallo cerebral. Y aquí aparece la evaluación que nosotros en la evaluación lo que vamos a mirar. El neonato tal vez no responde, la respiración, la respuesta a estímulos ausente. Como dijimos, en las condiciones graves, el tono está ausente. Estos son los pacientes de Sarna 3 que están totalmente flácidos. Los pacientes severos tienen como característica presentar convulsiones en las primeras 6 a 12 horas, por lo que había dicho que es un signo de mal pronóstico. Un signo de mal pronóstico las convulsiones tempranas. Pero pueden haber convulsiones que nosotros tenemos la obligación de buscarlas. A veces ya los grupos de trabajo con mucha experiencia. Los grupos de trabajo con mucha experiencia, a veces pues te lo dicen, la enfermera en la mañana puede decir, ese niño está haciendo apneas, ese niño está haciendo movimientos raros con los párpados, está haciendo crisis de chupeteo, parece que fuera un niño cuando está succionando, pero no hay ningún estímulo de la succión. El niño usted le pone el dedo o el chupo y él empieza a succionar, ese es el reflejo de succión, pero lo hacen espontáneamente sin estímulo o hacen movimientos raros de la lengua. Eso tenemos que buscarlos, que si no tenemos a veces el personal entrenado no nos va a dar la información de que estoy yo, que me puede servir mucho para la clasificación neurológica o que me indique el compromiso neurológico. Por lo tanto, cuando voy a hacer el diagnóstico, yo voy a hablar de la historia clínica primero que todo. Ya me he cansado desde el primer día de decirle el valor de esa historia clínica, el valor de la encuesta o de la investigación que hago conjuntamente al grupo de obstetricia sobre todos los detalles durante la gestación y la patología materna y todo eso. Evaluación de las complicaciones dentro del útero, cualquiera que ellas hayan sido, y que lógicamente al final pueden ser más frecuentes y sobre todo en las últimas 24 horas antes del nacimiento. Y miren cómo esta slide nos dice que el 90% de la causa de la asfixia la podemos encontrar en la evolución de las complicaciones más la historia clínica. ¿Por qué? Porque nos habla de la insuficiencia placentaria o las alteraciones en la condición del bienestar fetal que nos va a llevar a que este niño al nacer no tenga un proceso de adaptación normal. La Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia y su par de pediatría, la Sociedad Americana de Pediatría, definen asfixia como un cuadro que se caracteriza por 4 componentes que deben estar todos presentes para poder diagnosticarlo. Eso era lo que yo les decía. O sea, yo no puedo decir a un paciente en la historia, y esto frecuentemente lo encuentro,
cuando están las historias clínicas, donde dice, el niño tuvo una asfixia, pero de pronto alguien le va a preguntar, como le dije, con algo de conocimiento, un neonatólogo que recibe le dice, ajá, cuéntame cómo están los gases del cordón. Y ahí sí le toca de dar una respuesta, no, que yo, no es así. Que tiene que hacerle unos gases al cordón umbilical al niño que nace con problemas, obligatorio. ¿Y qué es lo que sucede? Si usted no hace los gases, usted mañana no puede decir que el culpable fue lo que pasó antes. No es que yo voy a estar peleando con los ginecólogos, pero una cosa es no pelear y otra cosa es que me echen la culpa a mí de lo que pasó con él. Y si yo no hago gases del cordón, yo no tengo ninguna evidencia que me diga, no, es que los gases del cordón estaban alterados. Entonces yo puedo decir, si los gases del cordón estaban alterados, el problema de asfixia se inició antes del nacimiento, o sea, eso pertenece al grupo de obstetricia. Si usted tiene unos gases del cordón normal, lo que sigue, si los gases del cordón están normales, entonces ya usted no puede decir que los obstetras fueron los culpables del problema. Ahí sí hay que buscar la causa, por otro lado. Entonces miren que para lado y lado funcionan los gases del cordón. La Academia Americana de Pediatría en una época los tasó en el valor de 7.2. Sin embargo, hoy se tiene como valor 7, pH de 7. Ahora, ¿cómo se toman estos gases del cordón? Estos gases del cordón se toman. Estos gases del cordón se toman. Estos gases del cordón se toman haciendo un triple clampeo del cordón y usted deja 20 centímetros del cordón y puede esperar hasta 30 minutos para tomar los gases. Los procesa como se procesan unos gases arteriales y va a identificar factores tales como el pH, sobre todo el pH. Antes se utilizaba mucho el nivel de lactato, ya se utiliza menos, y el pH menor de 7 ya es de riesgo para asfixia. El Apgar a los 5 minutos, ojo, 5 minutos, pronóstico neurológico, siempre se le ha hablado y se le ha denominado así. Y signos neurológicos anormales, tales como la hipotonía, las convulsiones o el coma. Y la otra situación es el compromiso multiorgánico que ya les mencioné. Antes hay que estar pendiente de el monitoreo fetal, la presencia de líquido amniótico meconiado, ahí hay un error en lo escrito, meconiado, necesidad de reanimación, es importante, paciente que se haya reanimado, ojo con ese paciente que es muy probable que es un paciente de riesgo. Sea cual sea la causa de la reanimación, no sabemos si hubo una alteración, como dije antes, de el aporte de oxígeno al cerebro. La intubación orotraqueal nos habla de este paciente que a la vez necesitó posteriormente respiración con ventilación asistida. Entonces, por eso ponemos ahí intubación.
La parálisis cerebral en el recién nacido mayor de 2.500 gramos se incrementa dramáticamente cuando el Apgar es menor a 3 a los 15 y 20 minutos. ¿De acuerdo? Ahí dan un porcentaje del 60% cuando el Apgar persistentemente está bajo. Como marcadores podemos tener un Apgar bajo, una acidemia de la arteria umbilical, una intubación y ventilación mecánica. O sea, estos factores sí nos pueden guiar. Y si usted dice, este paciente estaba deprimido al nacer, hubo que reanimarlo, se le hicieron gases del cordón menor de 7, intubación, lo intubaron y está en ventilación. Usted ya con eso, sí ya puede decir asfixia al nacer. Porque eso sí, ya lo habíamos considerado como factores de riesgo. La presencia de convulsiones neonatales tempranas nos habla de un pronóstico peor o de un mal pronóstico. Finalmente, la hipotermia, la cual se viene trabajando en los últimos años, es la única arma que tenemos hoy por hoy para mejorar la condición del neonato asfixiado. No hay hoy ningún tipo de estudio experimental que haya mejorado la sobrevida o las secuelas de la asfixia perinatal severa. Entonces, por eso es importante el seguimiento desde el trabajo de parto, desde la programación del recién nacido, desde una excelente historia clínica, porque definitivamente con respecto a asfixia lo único que sirve es evitarla. ¿De acuerdo? Entonces, la única terapia que está utilizándose con un poco de resultados, hablaban de un 24%, después otros subieron un poco, sin embargo, sigue siendo crítico. El resultado es producir una hipotermia corporal total o generar una hipotermia cefálica solamente. O sea, bajar la temperatura del niño. Entonces, el mecanismo de acción de la hipotermia es reducir el metabolismo cerebral, disminuir la utilización energética. O sea, si yo tengo una necesidad energética, pero puedo disminuir esta necesidad, pues la necrosis tisular puede disminuir en teoría. Reducir o suprimir la acumulación de los aminoácidos citotóxicos y del óxido nítrico para disminuir el fenómeno de reperfusión que me aumenta la apoptosis. Inhibir la cascada inflamatoria y el factor activador de plaquetas. Suprimir los radicales libres, que se acuerdan el daño que hacen sobre el DNA. Disminuir pues la apoptosis y disminuir la extensión del daño cerebral. Criterios para la hipotermia corporal total en neonatos, una edad postmenstrual mayor a 36 semanas. Si me preguntan, y el prematuro no cabe en el estudio que se hizo. Menor de 36, no. No es que necesito una hipotermia selectiva como la que tenemos ahora. Un aparato de hipotermia selectiva para un recién nacido de 30 semanas no aplica. La edad postmenstrual mayor de 36, ingreso a la unidad de cuidado intensivo, lógicamente. pH menor de 7 o un déficit de base mayor o igual a 16.
un pH de 7,01 a 7,15 y un déficit de base de 10 milimoles, perdón, que equivale a 15,9 milimoles si no se dispone de los gases del cordón. Entonces, si usted no tiene los gases, puede hacer en las primeras horas, puede hacer un gas arterial, y si obtiene estos resultados, pues puede ayudarle también a pensar de que hay la presencia o que hubo un evento perinatal agudo, y el seguimiento con el ACAR. Criterios de exclusión, o sea, cuáles yo no les voy, no solamente el de 36 semanas que ya está definido. Anomalías congénitas mayores, por ejemplo, una trisomía, una alteración genética que sea incompatible con la vida, un síndrome, por ejemplo, una anencefalia, una cardiopatía, y aún así muy pocas ya aplican, una cardiopatía severa o compleja, un defecto de la pared abdominal donde no hay forma de que podamos mejorar la condición de esta, porque todas las vísceras están afuera. A veces nos hemos enfrentado casos así. Una disminución del crecimiento intrauterino con un peso menor de 1,8, normales de 2,5, porque esto es para recién nacidos mayores a 36 semanas, y que pues lógicamente con un peso menor de 1,8 los trastornos metabólicos son tan severos que de pronto el niño se complica más que el beneficio que le podemos ofrecer. Y hay una cosa importante que se llama la ventana terapéutica, y es que yo debo meter en hipotermia selectiva en las primeras horas post evento, o sea, después del evento afítico en las 6 horas siguientes. Entonces, si yo tengo un neonato en Montería, me lo van a traer acá a Barranquilla para hipotermia, y va a venir una ambulancia que dura más o menos unas 5 horas, por lo menos. Pero ya él tiene 5 horas allá, pues lógicamente cuando llegue ya no aplica. Tal vez lo meterán, yo no digo que no, pero ya los resultados pues no van a ser los que uno espera. ¿Cómo se hace? Se baja la temperatura corporal entre 1 y 3 grados centígrados. Esto más o menos se hace durante un tiempo de 72 horas. Y la temperatura no puede disminuir del valor que ahí aparece, porque ya entonces las complicaciones son más grandes. Por ejemplo, los efectos adversos del tratamiento con hipotermia son aumento de la viscosidad sanguínea, la acidosis metabólica, disminución de la disponibilidad de oxígeno, o sea, se altera lógicamente por la misma viscosidad alterada de la sangre. Se produce acidosis metabólica, y ustedes saben que siempre que hay acidosis metabólica se produce una salida del potasio de la célula produciendo hipercalemia. Entonces, estos son es la presentación de la parte de la hipotermia utilizada en la asfixia. Ya les dije que los porcentajes donde actúa, los porcentajes de eficacia no son tan altos como uno esperaría. No hay ningún otro estudio actual que nos esté dando resultados en la mejoría de la hipotermia. Por lo tanto, lo único que da resultado es evitar la hipotermia, evitar la asfixia, para que de esta forma nosotros no tengamos que recurrir o tener niños asfixiados, y los niños asfixiados
les puede pasar cualquier cosa ya mencionada. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Es que me queda la duda de que en qué momento se procede entonces a iniciar esta terapia con hipotermia. Porque, ajá, lo que tengo entendido es que de los primeros pasos en cuanto al niño que está recién nacido es brindarle calor, pero entonces no sé en qué momento se haría lo del frío. No te olvides de lo siguiente. Este niño no aplica, ¿de acuerdo?, a un niño normal, que los primeros pasos son para niños normales. Segundo, este niño aplicaría para una reanimación. Y en la reanimación, que son los primeros minutos de vida, no hay necesidad de pensar en hipotermia. En ese momento usted maneja la normotermia hasta que ya el paciente llega a la unidad neonatal. A partir de ahí, usted, porque si usted está en un centro que maneja hipotermia, usted a los 10 minutos usted tiene el paciente ya en la unidad neonatal. Y usted en la primera hora de vida ya está ubicando el paciente en hipotermia. Y si usted tiene una ventana de 6 horas, ya, si usted ya tiene una ventana de 6 horas, sabe que durante todo ese tiempo de transcurrirlo después del nacimiento, usted puede instalarla. ¿Ya? O sea, son en las primeras 6 horas. Y la reanimación se va a llevar como usted la vio en RCP. No se preocupe. Ah, bueno, doctor. ¿Otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Aló, hola. Sí. Diga. Si suponemos que nosotros somos el equipo, por ejemplo, que va a asistir a la mamá con el parto, pero sabemos antes de que ella tuvo, no sé, una alteración en la circulación, en la oxigenación, ¿considerar una cesárea disminuiría la incidencia de asfixia? Sí. Sí. Okay. Esa es una de las indicaciones. La pérdida del bienestar fetal puede hacer que el recién nacido necesite mayor reserva energética para salir adelante. Esa reserva energética se podría ver alterada ante un trabajo de parto. Por lo tanto, sí es una de las indicaciones de cesárea, de las no muchas indicaciones de cesárea. Una de ellas es la pérdida del bienestar fetal. Tienes toda la razón. Buena pregunta. Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, entonces por el día de hoy hemos terminado. Mañana sí ya hoy sí les mando una literatura que quiero que revisen. Y mañana es viernes, ¿no? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, yo creo que mañana sí nos vemos en horas de la mañana. Yo veo en la agenda y les doy el horario. Bueno, que estén muy bien. Buena tarde. Doctor, Dígame. le vamos a preguntar si nos podría hacer un favor de permitirnos hacer la exposición el día lunes, ya que recorrimos los días y eso. No oigo. No sé, oigo un ruido. Dígame. Doc, ¿Qué? es que lo que pasa es que le íbamos a preguntar si para cuándo queda la exposición finalmente, entonces. No, la podemos hacer el lunes. Me parece que No. mañana tenemos clase necesariamente. Que miramos hoy. Bueno, listo, Doc. ¿Hasta cuándo es que está esta rotación?
creo que toda la semana que viene y no, pero realmente no sé hasta qué día es. Algunos saben. Pero o sea, toda la semana que viene. Ah, bueno, no hay problema. Tranquila. Yo les mando de todos modos el material. Bueno, Listo, pues, amor. Gracias. bueno, hasta luego. Ok, doctor, gracias.